damos paso a una ponencia que a mí me apetece bastante escuchar porque nos saca, ¿no?, del ámbito quizá, bueno, a veces tan académico, nos saca de la mesa, ¿no?, y nos coloca en el sitio. Y además es este colectivo, La Liminal, que representan hoy Beatriz Martins y Yolanda Riquelme, y bueno, que al final en las conversaciones que hemos ido teniendo, yo creo que ellas mismas intentan disolver, ¿no?, la propia autoría, ¿no?, y reconocerse en un trabajo colectivo que es de mediación cultural desde hace 10 años, si no me equivoco, y que está, bueno, pues arrojando resultados muy fértiles del propio trabajo de campo, ¿no?, con instituciones, además al máximo nivel. Han trabajado ya con Tabacalera, con el Reina Sofía y, en definitiva, tienen un bagaje ya bastante largo, bastante prolongado de ese trabajo fuera de los sitios, ¿no?, y, bueno, mediando con la gente. Lo contarán mejor ellas que yo. La ponencia se titula Paisajes vivos, nuevos patrimonios, activar el territorio desde la mediación cultural. Así que os agradezco muchísimo haber aceptado estar aquí y estoy deseando escucharos. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, por supuesto, daros las gracias por esta invitación a David Escudero, David Rejano, ¿no?, por esta oportunidad de compartir espacio con personas tan impresionantes. Es verdad que después de escuchar a Lucía salimos un poco así, y bueno, el pabellón ha quedado así muy alto, pero bueno, interesante también por este cruce de disciplinas y de profesionales, ¿no?, que estamos pensando sobre el paisaje, el patrimonio también, y haciéndolo desde distintas prácticas. Desde mucho de la práctica es de donde nosotras os vamos a hablar, ¿no? Porque si bien es cierto que bebemos continuamente de, bueno, pues de teorías que le dan cuerpo a las cuestiones que planteamos, es en ese trabajo de campo, como comentaba David, donde se desarrolla nuestras formas de hacer y nuestro pensamiento también desde ese hacer. Para comenzar a hablar de esta idea de paisaje y representación, queríamos contraponer así como dos imágenes, ¿no?, que nos parecía que pintan muy bien como, digamos, como polos de un espectro en el que nos estamos moviendo, ¿no?, cuando hablamos de esto del paisaje. Y arrancamos con esta imagen de Martin Parr, un fotógrafo que, bueno, pues ha investigado y ha trabajado muchísimo con el fenómeno del turismo, aproximándolo desde una manera muchas veces bueno, ácida, con un humor bastante mordaz, ¿no? Y bueno, pues en este caso presentándonos una imagen de esta zona de Pisa en la que toda una serie de turistas están autorrepresentándose, jugando con el paisaje desde una manera, de una forma como espectacular, ¿no? Frente a esto, y luego seguimos comentando, queríamos traeros, en este caso no una imagen visual, sino un audio que sale de un trabajo, esto es de una entrevista, fragmento de una entrevista, de un trabajo del que os hablaremos un poquito más adelante y que, bueno, pues tiene que ver con memoria de los barrios, en este caso de los barrios de Carabanchel Alto y de Meseteador Casitas, aquí en Madrid. A ver, allá vamos. Pero lo normal era coger una camioneta hasta Embajadores, pues yo vivía en Orcasitas, y ahí ya a veces íbamos hasta paseando, pero normalmente cogíamos el 27 que ya existía. Aunque yo conocí el tranvía que venía aquí a Carabanchel. Pero en aquella época yo me creo que por la Castellana no había tranvía, o si lo había no lo recuerdo. Yo recuerdo de ir en el autobús y ir viendo los edificios, que eran preciosísimos, porque cuando luego los fueron derruyendo, muchísimos de ellos, mi viejo nos lo decía con una tristeza de espanto, lo de que qué pena, decía, ¿ves? ¿Os acordáis cómo aquí había uno tal y cual? Y ahora mira, todo de cristal. Como que había gente, pues hay gente que le gusta el modernismo, pero había otra gente que no le gustaba tanto. A mí particularmente solo hay que ver lo que ha quedado en Madrid, digo a nivel arquitectónico, pero en nuestro caso se reflejaba a nivel arquitectónico, a nivel económico y a nivel de vivir.
Pero luego volvías a mi barrio, donde había barro, agua, casitas bajitas, la fuente en la esquina, donde a nosotros nos pillaba cerquita, pero había vecinos o vecinas. En esencia, y ya paro por si esto ya expresa sus vivencias de niña o de jovencita, en esencia descubrí rápidamente lo que significaban las clases. Yo pertenecía a la clase obrera, de eso se encargaban los compañeros de mis padres, mis vecinos, se encargaban mi medio, y como había otra gente que si ya a lo mejor si fueran ricos yo todavía no tenía edad para percibir a qué nivel de riqueza, pero a nivel de mando sí lo percibía. Bueno, habéis escuchado a Felicia, que es una vecina activista del barrio de Carabanchel Alto, y nos gustaba mucho como justo este fragmento de la entrevista en el marco de este seminario, porque creemos que ilustra muy bien cómo ese paisaje, ¿no?, que ella va percibiendo y ella va viendo cambiante en su tránsito de un barrio obrero a ese centro de Madrid, ya le está transmitiendo como toda una serie de ideas que enseguida le dejan claro cuál es su posición social, ¿no? Entonces, desde esta mirada, desde este paisaje vivo, desde este paisaje que implica también un punto de vista, ¿no? Se hablaba mucho en las ponencias previas, ¿no?, de esta idea del paisaje como construcción social, ¿no?, que es lo que también nos dice Joan Nogué, ¿no? Es una construcción social que se va generando en cada momento. El paisaje es algo vivo, es algo que nos habla. En definitiva, yo retomo aquí algo que nos decía, bueno, Sara Martín, compañera con la que trabajamos, ¿no?, y admiramos un montón, hablando de este tema justamente de los barrios. Hablamos de esto, que me parece una noción muy, muy interesante y muy certera, ¿no? El barrio es un punto de vista, ¿no?, en tanto que un posicionamiento frente al entorno en el que nos insertamos, ¿no? Entonces, desde ese lugar, frente a ese otro paisaje, pues, que también está presente en nuestras vidas, ¿no?, y en nuestra experiencia del espacio, que es el vaciado, que es el turístico, que es el delito patrimonial, ¿no?, que es el que se ofrece a lo que son lecturas más estandarizadas, más homogéneas, que se ponen al servicio del mercado, ¿no?, frente a este otro. El vivido es desde donde nosotras nos movemos, ¿no?, y nosotras lo hacemos, todo este movimiento, todo este trabajo, pues poniendo el pie en la tierra, porque trabajamos desde el territorio y desde el caminar. Pero lo normal era coger una camioneta hasta Embajadores, pues yo vivía en casita. Aquí ahí estamos. Creía que se me escuchaba extraño. ¿Se me escucha el micrófono? Ahí ¿Ahora? está. ¿Sí? ¿Regular? Si no, me cambio y me convierto en David en algún momento. Bueno, como que nuestro punto de partida, como decía Yolanda, son como estas inquietudes de intentar apegar un poco a tierra el discurso sobre la ciudad e intentar hacer una revisión de esto que llamamos el espacio público, el patrimonio cultural, la ciudad, porque volviendo a la primera imagen que os enseñábamos, creo que hay una idea como generalizada y como una asunción de cierta inevitabilidad de que el conjunto de nuestras ciudades, y bueno, nosotras hablamos mucho de ciudad, pero sí que me gustaría señalar que creo que cualquier contexto urbano, nuestros contextos cotidianos, aunque sea esto que llamamos rural y que a veces ya no se diferencia mucho de la ciudad, ¿no? O sea, como que quiero dar una visión un poco más general, pero estamos como todos muy en el pensamiento de que cada vez son espacios más vaciados de significado, más mercantilizados por el turismo y que esto es algo inevitable contra lo que no se puede luchar, ¿no? Y de repente hablas con una persona como Felicia, que es quien os hemos puesto en el audio, y te das cuenta de que a pie de calle la gente se está dando cuenta de que el paisaje es algo más, el patrimonio es algo más y de que los espacios en los que vivimos son parlantes, ¿no? Entonces, me cambio. Sí. O sea, o a lo mejor, hola, sí, a lo mejor sí te pegas, ¿no? O... Yo hablo más bajito, pero creo que está roto el micro también. Voy a ver desde aquí. ¿Un poco mejor? No. Soy yo, entonces, ¿ahora? ¿Mejor? Y si no, cógete este. Estaba apagado. Ahora sí. Ahora sí, me escucho atronadora. Bueno, lo que decía, como que nosotras el deseo es como hacer esta revisión de estos espacios y sí que intentamos hacerlo como recogiendo herramientas críticas de muchas disciplinas,
aunque para nosotras siempre es fundamental hablar de todo lo que recogemos de los feminismos, porque creo que nos traen herramientas que nos permiten ir a la raíz de las cuestiones a las que nos enfrentamos y poder afrontarlas o revisarlas de una forma como mucho más compleja desde la interseccionalidad, ¿no? O sea que siempre lo que intentamos es como complejizar todo esto que hemos heredado. Bueno, vamos a presentarnos ya porque os hemos dado así como un poco el marco teórico de donde nosotras partimos. Nosotras nos entendemos como un colectivo de mediación cultural que trabaja en la investigación con la ciudad. Creo que siempre es como interesante contaros de dónde venimos para entender también desde dónde enfocamos el trabajo que hacemos. Yolanda y yo tenemos una base de formación ya un tanto multidisciplinar. Nosotras coincidimos en que las dos somos historiadoras del arte, pero también cada una de nosotras se ha formado en Bellas Artes, en antropología social y cultural, y como que todo esto nos lleva en nuestro desarrollo profesional a convertirnos en un momento dado en mediadoras culturales dentro del contexto de una institución cultural, un museo de arte contemporáneo. Os estoy hablando pues de hace como 12, 14 años por lo menos, ¿no? Cuando, al menos para nosotras, todo esto de la mediación cultural era muy novedoso. Estaba empezando a tener como una presencia fuerte dentro de las instituciones, sobre todo museísticas. Era una forma de aproximar el trabajo con lo que los museos llaman los públicos, que desechaba esta idea de una guía experta que te hace entender el arte contemporáneo para hablar de complejizar un terreno de juego en el que desde lo horizontal y lo colectivo se puede analizar, bueno, no solamente los artefactos artísticos, sino todo el sistema que lo está sosteniendo. Total, que nosotras, en este contexto que estábamos muy entusiasmadas con todo esto de la mediación cultural, nos parecía que traía herramientas como muy valiosas que se estaban quedando únicamente dentro del contexto de las instituciones museísticas y que podían ser realmente útiles para analizar otro tipo de escenarios y artefactos culturales que estaban interfiriendo en nuestras vidas y que no estaban recibiendo esta atención o nosotras no conocíamos ejemplos en este momento. Yolanda y yo en ese momento estábamos como bastante obsesionadas con el contexto urbano, lo que traía la producción artística contemporánea en relación a la crítica al modelo turístico que en esos años empezaba ya a asomar la patita fuerte, la antropología urbana, los feminismos, bueno, como referentes que ya he citado. Y al final lo que nos dimos cuenta es que lo que queríamos era intentar aplicar todo esto de la mediación cultural al trabajo con el espacio urbano, con los espacios que habitamos. Y ahí fue como decidimos fundar La Liminal, ¿no? Ese fue como nuestro punto de partida. Un proyecto que tiene una vocación también de que este trabajo sirva de alguna manera para desatar un proceso de transformación social. Esto es muy grande, pero creemos que desde ahí se abren grietas y de hecho también la propia elección del nombre del colectivo pasa un poco por aquí, ¿no? Yo no sé si conocéis el concepto de lo liminal, cada vez es más popular, ¿no? Nosotras es un concepto que nos apropiamos desde la antropología social. Es un concepto que se inventa para hablar de un tiempo y un espacio que estaba siendo estudiado y que no tenía un nombre para determinarlo, que es el tiempo y el espacio liminal. Esto sucede en los ritos de paso. Esto sí que todo el mundo lo conoce, ¿no? Esto de cuando pasas de ser, por ejemplo, niña a adulta, en nuestra cultura no tiene una separación muy visible, pero en muchas culturas se produce un momento de separación y de preparación para ese tránsito, porque estás en un momento como de indefinición, ¿no? No eres ni niña ni eres adulta, y en la teoría de ese espacio social extraordinario, que es el espacio liminal, puedes salir transformada en cualquier cosa. A nosotras nos gustaba pensar que con el trabajo que proponemos, desde el diálogo, desde el cuestionamiento, desde este aproximar la ciudad desde otra perspectiva, de alguna forma se puede liminalizar el espacio de la ciudad partiendo de esta idea de que no es algo dado e inevitable, sino que es algo que, como bien se ha dicho ya en las charlas previas, estamos modelando permanentemente y podemos inferir en cómo y hacia dónde se modela, ¿no? ¿Estoy enrollando? No. Bueno, entonces, sí que quería, como muy brevemente, hablar de esto de la mediación cultural,
Porque, bueno, nosotras llevamos varios años trabajando en este ámbito, estamos también muy implicadas con la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, que también se fundó hace 10 años, y creo que es interesante señalar que una de las grandes problemáticas que afronta la mediación cultural, que a la vez es para mí una de sus grandes potencialidades, es que es una disciplina que se resiste como a una definición que la termine de enmarcar de una forma bien estricta. Como que de forma muy, o la más simple o la más consensuada que hemos encontrado Yolanda y yo para hablar de la mediación, es como esta idea para nosotras muy importante de generar un espacio que es un espacio de acogida, de una diversidad lo más amplia posible, porque nosotras siempre partimos del trabajo colectivo, por eso nos entendemos como mediadoras, y lo que nosotras entendemos que tenemos que hacer con nuestro trabajo es como generar ese lugar seguro en el que todo el que acude a compartir un tiempo con nosotras puede entrar en un diálogo, en un cuestionamiento y en un debate con las otras personas que participan, entendiendo que hay una horizontalidad, voy a decir casi plena, porque creo que hablar de horizontalidad plena es un poco problemático, pero intentar hacer ver que todos los saberes, todas las experiencias, todo lo que se pone en juego en ese espacio de mediación ocupa el mismo lugar y que verdaderamente puede mantener una conversación en igualdad de condiciones. ¿Por qué todo esto? Porque el objetivo último es generar aprendizajes y conocimientos colectivos, que no se pueden generar desde esa idea de la experta que viene a contarte algo y te hace participar mínimamente, sino que para poder aprender algo colectivamente lo primero que hay que hacer es abrirse a un proceso de escucha. Dicho esto, ¿tú añadirías algo más? No, o sea, yo diría como que pasar a comentar, aquí estamos, que bueno, que todo esto, en nuestro caso, lo hacemos en el contexto del recorrido urbano. Es verdad que nosotras, este foco que tenemos en la investigación sobre el territorio y lo urbano, pues, y esa idea de trabajar desde el cuerpo a cuerpo, desde el trabajo de campo, nos ha llevado permanentemente a tomar el recorrido como una metodología de trabajo y de investigación colectiva, y es en ese contexto del paseo, paseos que suelen durar 2 horas, ¿no? Aunque bueno, en ocasiones también forman parte, y os hablaremos un poquito de algunos ejemplos, de procesos de trabajo que se extienden más en el tiempo. Es en este marco, y a mí me gustaba mucho esto que comentaba Lucía, ¿no? De esto de pasear por el espacio y cómo el paisaje se convierte en un detonante, ¿no? Para activar conversaciones, para bueno, traer cuestiones que literalmente nos atraviesan, ¿no? Porque estamos poniendo el cuerpo en el espacio. Ahí hay algo como muy potente que, bueno, pues en nuestro caso sigue siendo como el contexto principal donde vemos que este cuerpo a cuerpo con la gente pues genera un conocimiento muy aterrizado y muy significativo sobre la ciudad que habitamos, ¿no? Que solemos trabajar, yo diría, casi 100% de las veces con personas que vivimos en la ciudad de Madrid. Nuestro proyecto es verdad que tiene un carácter como muy local y muy de contexto. Total. ¿No? Sí, nosotras también, recogiendo lo que decía Yolanda, como que nos apropiamos de esta idea del recorrido urbano porque nos parece que en sí misma es ya una práctica como tremendamente situada, ¿no? Cada vez que uno sale a caminar, aunque nosotras siempre hablamos desde lo colectivo y desde esta activación, pero incluso cuando una sale sola a caminar de una forma consciente, esto es un ejercicio de lectura y en cierto modo también como de reescritura de la ciudad, ¿no? O sea, como que el propio ejercicio de poner el cuerpo en el espacio ya está detonando muchísimas cosas, y si además lo hacemos en colectivo, como que nos parece que es una forma que a nosotras nos facilita como el generar ese espacio del que os hablaba antes. A nosotras, cruzar la mediación cultural con el recorrido urbano lo que nos trae es también una forma de afrontar ese recorrido que entendemos que es un poco distinta a la habitual, porque también somos conscientes, y esto es un tema sobre el que reflexionamos una y otra vez, porque entendemos que es problemático y que estamos caminando por un filo de la navaja así muy estrechito, somos conscientes de que, y así lo hacemos
por un deseo, ¿no? Como que el recorrido urbano es algo que a nosotras nos apropiamos voy a decir la industria turística, no lo quería decir así, pero como del mundo del turismo. Es un formato que todo el mundo reconoce. Tú vas a una ciudad nueva y dices, me voy a apuntar a un recorrido porque de esta manera conozco la ciudad. Pero aquí se trata de algo distinto o intentamos que así sea, ¿no? Hay un giro importante en que cuando tú vas a un recorrido tradicional, digamos, lo que está muy claro es que tú vas a conocer lo que se supone que tienes que conocer porque responde a la historia oficial y alguien te lo tiene que contar. También responde mucho a la propia idea del turista, ahora que pensaba que tú decías como que mucha de la gente con la que trabajamos es de la ciudad. Nosotras en nuestros recorridos lo que intentamos es poner el foco y la mirada en los otros lugares, no solo en aquellos oficiales que se releen, que se resignifican, etcétera, que esto es una parte del trabajo que nos interesa, sino sobre todo en intentar poner la mirada y el acento en aquello a lo que nunca se atiende, aquello que es invisible en la ciudad y que nosotras a veces llamamos el inconsciente de la ciudad, que esto no es nuestro, se lo hemos robado a los surrealistas, pero que nos parece como una metáfora bien bonita para hablar de esa parte que no se ve, pero que es determinante para lo que se ve, ¿no? Y aquí entra como todos los excluidos de nuestra historia y nuestra memoria cotidiana, que es la clase obrera, la gente de los barrios periféricos, por supuesto la historia de las mujeres, personas racializadas, o sea, aquí ya entra como toda esa interseccionalidad de agentes invisibles que para nosotras no completan la historia, sino que son verdaderamente quienes las construyen y quienes han quedado siempre al margen de estas narrativas que nosotras intentamos como reactivar a partir de las experiencias, los saberes de quienes nos acompañan, pensando siempre en esta idea de que sea una práctica. Para nosotras siempre como que en el centro está acoger lo colectivo y la práctica. Y por eso os vamos a hablar ya por fin, como de tres… Es que tiendo a enrollarme, perdonad, Yolanda me mira así. No. No. Queremos hablaros como de 3 líneas de proyectos ya desde la práctica, que es desde donde nosotras más nos gusta hablar también. Sí, a ver, os vamos a hablar por una parte bueno, son 4 recorridos, ¿no? Que, bueno, para nosotras activan ciertas preguntas, ¿no? Con las que planteamos nuestro trabajo, pues eso, de activación del paisaje urbano. Y luego hablaremos también, a ver si nos da tiempo, ¿no? de otros 2 proyectos que tienen un carácter diferente porque, como os decía antes, sí que tienen una extensión más larga en el tiempo y, bueno, traen otras cuestiones, ¿no? Nos gusta también traeros estas preguntas que nosotras nos hacemos porque, bueno, como mediadoras culturales, nuestra base de trabajo es el cuestionamiento y, por lo tanto, nuestras herramientas son las preguntas, ¿no? Y de ahí nos parecía, bueno, bastante interesante que en el marco de este encuentro compartiéramos desde dónde partimos para arrancar esas otras narrativas, ¿no? O esas otras miradas al espacio público. Cada una de ellas aterrizadas en un territorio, porque nosotras entendemos los recorridos y los barrios por los que nos movemos como espacios que posibilitan ciertos marcos de pensamiento. Entonces, en este caso, lo hacemos por el barrio de Pacífico, lo hemos titulado Otros espacios, otras memorias, el barrio de Pacífico en clave feminista, porque es verdad que este fue el primer recorrido que diseñamos hace ya 10 años y aquí fue donde se asentaron unas bases que nos han acompañado y han crecido a lo largo del desarrollo del proyecto. En este recorrido nos deteníamos, aunque lo que os vamos a contar, realmente las preguntas y los bloques así como que se entrecruzan en todos los paseos que hacemos, pero bueno, un punto de partida para nosotras importante era poner la atención en los dispositivos conmemorativos, esos elementos simbólicos que en la ciudad nos están indicando cuál es ese relato o esas figuras que tenemos que recordar, esos hitos patrimoniales, esos monumentos. Dentro de esto, nosotros partíamos que nos parece un monumento de monumentos bien interesante, es el Panteón de Hombres Ilustres, ¿no? Que ahora está cambiando el nombre, pero solo el punto de partida ya nos dice muchas cosas. Y en esta entrada al Panteón de Hombres Ilustres tenemos, que no sé si lo podéis ver, aquí lo podéis leer bien, como esta cúpula, ¿no? En la que se leen 3 grandes palabras que sustentan bueno, pues ese ensalzamiento de esas figuras y esas historias, ¿no? Que son la lealtad, el honor y el heroísmo, ¿no?
bueno, que nos parecen que están por debajo de muchos de los elementos simbólicos conmemorativos que en la ciudad privilegian ciertas figuras, se ensalzan ciertos valores y que ponerlas en cuestión primero nos lleva, ¿no?, como a transparentar que pertenecen a marcos muy específicos, ¿no?, atravesados por cuestiones, bueno, patriarcales, coloniales, militares, ¿no? Esto se repite continuamente, pero bueno, desde ahí abrirnos, que esto salía en uno de los recorridos, a entender que quizá esta lealtad, este honor y este heroísmo puede ser resignificado, ¿no?, para dar cabida a otras historias que nos hablan de un reconocimiento desde otras lógicas, ¿no?, como pueden ser las lógicas de lo colectivo, las lógicas de los cuidados, ¿no?, otro tipo de narrativas y otras puestas en valor. Tenéis por aquí también una imagen que es de un movimiento vecinal del barrio, una lucha por que se dotara, o sea, que un equipamiento de origen militar, ¿no?, unos cuarteles, ¿no?, fueran convertidos en dotaciones para el barrio. Y bueno, pues aquí las recogemos porque en este recorrido, empezando primero con estas esculturas, ¿no?, y este contexto de narrativas oficiales, vamos derivando progresivamente a otras que nos hablan desde nuestro punto de vista mucho más de la identidad del barrio, como son esas movilizaciones vecinales que lo han conformado en su contexto más contemporáneo. Vale. Bueno, sigo yo por aquí. Vale. En cuanto a lo que es la conservación de ciertos, bueno, aquí hablamos de elementos patrimoniales, ¿no? Luego nos abriremos a otras nociones del patrimonio, porque estamos aquí hablando de un patrimonio entendido en un sentido muy, digamos, como tradicional, ¿no? Es verdad, bueno, nosotras hemos trabajado bastante en Lavapiés. Es un contexto en el que ya no vamos a trabajar tanto por precisamente unas dinámicas de turistificación en las que se encuentra inserto este barrio, ¿no?, que ya no nos hacen tan cómodo, ¿no?, como trabajar en este contexto. Y es verdad que ahora que lo veo, yo traigo aquí esta imagen de la historia de las cigarreras, ¿no?, lo que es el barrio de Lavapiés. Tiene un corazón muy claro, que es una gran fábrica de tabacos que marcó los ritmos, marcó la identidad y marcó lo que es las habitantes de un barrio feminizado, de la industria más grande que había en Madrid, la primera feminizada en España, y un contexto que fue pionero en muchísimas cuestiones, entre ellas en la movilización obrera, en el movimiento obrero en España. Entonces, bueno, este recorrido como que atiende a esta historia y, claro, aquí llamaba mucho la atención, ¿no?, que un lugar que había sido este corazón del barrio se encontrara. Bueno, ahora si pasáis por Lavapiés vais a ver que está muy distinto. Es verdad que a esta imagen ahora hay que actualizarla. La fábrica de tabaco se cerró en el año 2000 y desde entonces es verdad que luego ha tenido distintos habitantes, pero bueno, ha estado en un estado extraño en el que se combinaban unos usos con la ruina, ¿no?, o sea, como un punto de dejadez que al tiempo no recordaba una historia que había sido importantísima para nuestro país y para el contexto del barrio. Y que también, bueno, pues vuelve a incidir, ¿no?, en las cuestiones que se ensalzan, que se conservan, que se señalan, etcétera. Es verdad que ahora, como os decía, este espacio de tabacalera está inserto en un nuevo proceso. Como os digo, si os pasáis por allí veréis que ahora está en proceso de remodelación y es un espacio blanco, impoluto, que en breve se abrirá como un centro de arte contemporáneo, ¿no?, y que, bueno, pues está también en cuestión hasta qué punto, que esto pasa continuamente con los espacios industriales, ese pasado industrial, obrero, de movilización y demás, pervive o está presente o se señala o se reconoce de alguna manera en este nuevo espacio limpio y prístino, ¿no?, que nos traen los marcos estos de cubo blanco del arte contemporáneo. Bueno. Sí, creo que es interesante también, así mientras escuchaba a Yolanda, pensaba también cómo opera esta dialéctica entre lo que pasa a nivel macro en las ciudades y lo que pasa en los barrios, ¿no? Este proyecto de las cigarreras
Nosotras lo iniciamos hace 9 años, ahora es un recorrido que apenas trabajamos por los motivos que decía Yolanda, pero bueno, para nosotras en ese momento era muy importante reivindicar esta parte de la historia social que en ese momento era muy desconocida y que tenía mucho que ver con la revuelta, ¿no? Y con la contestación al orden establecido, igual que en la diapositiva anterior cuando hablábamos de estas reivindicaciones de Pacífico. Pero es curioso cómo con el paso del tiempo, en un barrio tremendamente tensionado, esto ha sido reapropiado por el propio discurso como más hegemónico y ahora es un valor del barrio y bueno, lo podéis ver cuando salen estas noticias del barrio más cool de Madrid, que ya no es, ahora es Carabanchel, pero mundo. lo fue. Era el del mundo, el barrio más cool del mundo. Bueno, pues como que nosotras que estábamos trabajando con este tema recibimos llamadas como para hablar del fenómeno de las cigarreras, o sea, un poco como por ver esas cuestiones que también se relacionan con el siguiente paseo que os queríamos mencionar así rápidamente, que es dedicado a la memoria de Arturo Barea. ¿Quieres añadir algo? Que en nuestro caso, nosotras empezamos a trabajar con este proyecto en el momento en el que una plaza sin nombre en el barrio de Lavapiés fue bautizada o se le dio el nombre de Arturo Barea, cerrando bueno, pues muchísimo tiempo de una ausencia que no tenía explicación porque bueno, es como de uno de los autores más importantes del exilio español. Su obra principal es como un canto de amor a la ciudad de Madrid también, ¿no? Y era como una cosa bastante difícil de explicar. Nosotras también un poco con el ojo puesto en la gran importancia que tiene nombrar las cosas, el momento en el que se nombran y lo que trae a los propios territorios, ¿no? Que no se nos escapa, que también tenía que ver con la evolución de Lavapiés en aquel año, ¿era el año 2016? 2016 empezaron los talleres, 2017 también, un contexto político en Madrid, otro, ¿no? También. Sí, bueno, pero también un proceso de transformación del barrio de Lavapiés que conducía al lugar en el que estamos ahora, ¿no? O sea, que todo tiene ahí como su cara y su cruz. Y sí que para nosotras era crucial esta idea de lo importante que era este cambio en el callejero madrileño, en este caso, por la importancia que tiene nombrar y romper con esas inercias de vencedores y vencidos de las que somos tan herederas en este país, ¿no? Y empezar a visibilizar, pero también en el trabajo que propusimos queríamos no poner solo el objetivo en la idea de el gran literato, el reconocimiento tradicional, etcétera, sino también traer gran parte de lo que él reflejaba en su obra, ¿no? Y en la primera charla de la mañana el compañero mencionaba a la Madre de Barea, que es una de esas lavanderas que se veían por todo Madrid, que son un colectivo social de un peso impresionante, que aparecen, como decía el compañero, una y otra vez en los archivos, aparecen en la literatura, etcétera, 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 y no encontraremos un espacio monumental o de conmemoración a las lavanderas ni a ninguna de estas otras clases sociales en Madrid. Sin embargo, en el caso de Barea, nosotras nos permitía como para traer esto y para también hacer un ejercicio con una serie de talleres de jugar con las personas que participaban a pensar, si nos dejan nombrar en el espacio público lo que queremos nombrar, ¿qué colocaríamos? ¿No? Y hacíamos, bueno, como un taller en el que creábamos unas placas conmemorativas falsas, pero verdaderas, porque las colocábamos y todo. Y era bonito como ver cómo algunas personas optaban por recoger el legado de esta persona en torno a la cual giraban los talleres, que era Arturo Barea, y cómo otras optaban por generar sus propias frases, sus propias reivindicaciones, que eran muy pertinentes en su momento y que todavía hoy están muy vivas, ¿no? Por desgracia. Luego, como que también hemos hecho una selección de paseos que reflejan como algunas de las cuestiones que más nos gusta resaltar o que son líneas transversales de nuestro trabajo, y no queríamos dejar de hablar de esta cuestión de el diseño de las ciudades y la configuración espacial y cómo esto determina la forma en que habitamos nuestros espacios. Y aquí de nuevo vuelvo a hablar como de un nivel macro y un nivel micro.
Nosotras hemos elegido aquí para hablaros el caso de un recorrido que hicimos hace muchos años también, que lo empezamos a hacer, yo creo que en el 16, algo así, en el barrio de Carabanchel, que lo que nos permitía… El distrito. Distrito. Bueno, esto es Que también siempre estoy conecta ahí con dándola. hasta dónde llegan los barrios, Sí, los sí, 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 distritos, sí, sí. lo que es que nosotras nos enfrentamos todo el rato a esto, ¿no? Como lo que pasa entre el lenguaje como que nos resulta natural y el lenguaje administrativo, yo siempre estoy más en mi nube. Entonces, el distrito de Carabanchel. Nos acercábamos a una parte ínfima porque el distrito es gigantesco. Nos acercábamos a un par de barrios de los que componen el distrito y nosotras para lo que nos servía ese territorio es para plantearnos cómo dentro del conjunto de la sociedad esos espacios que habitualmente han sido entendidos como periferias tienen un desarrollo que siempre, en cierto modo, está conectado con eso que está sucediendo en la centralidad. Y eso determina también no solo cómo se diseñan esos espacios, que los barrios de la periferia son bien diferentes de los barrios del centro, sino también en una ciudad profundamente segregada como Madrid, quién vive en cada lugar, qué tipo de viviendas tiene, qué tipo de espacios públicos, qué usos se dan en esos territorios. Bueno, parece como muy anecdótico, pero es alucinante que el distrito de Carabanchel es el distrito con más cementerios de toda la ciudad de Madrid, ¿no? Y puede parecer una tontería, pero de repente dices, vale, eso que no queremos muy visible se ubica como en la trasera de la ciudad. Igual que ahí estaban las fábricas, aunque ya no las vemos, pero han determinado como qué usos se dan en el espacio, ¿no? Porque también, bueno, como un crecimiento desordenado pues impide la abundancia de espacios verdes, que ahora se están recuperando, o sea, como que de ahí se desencadenan muchísimas cuestiones. Vale. 10 minutillos, yo creo bien. Lo conseguimos. Sí. Vale. Esto en cuanto a lo que son preguntas de base, ¿no? Que ya habéis visto que pasean, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con lo simbólico y la pura materialidad del espacio, con todos los mensajes que nos transmite, que determina nuestra experiencia de la ciudad. En este punto queríamos mencionaros así, pasar así rápidamente por algunos otros proyectos que han sido significativos para nosotras porque han justamente trabajado con el paisaje, abriendo espacios de diálogo y de trabajo con diferentes comunidades que bueno, pues nos han devuelto, nos han permitido construir en colectivo, ¿no? Y bueno, sobre todo esas personas, otros relatos de unos paisajes que les son propios. Además, queríamos precisamente traer en este marco porque creo que, si no me equivoco, ¿no? La imagen que se ha tomado para el seminario, parte de este proyecto de Misión Región, ¿no? O sea, un proyecto bien interesante en el que se abordaba la noción de paisaje, incorporando esta idea del patrimonio vivo, ¿no? Otra noción de patrimonio que huía de esta noción tradicional. Este proyecto fue realizado por toda una serie de maravillosos fotógrafos y fotógrafas profesionales que durante un tiempo estuvieron inmersos, ¿no? En los territorios, hicieron un trabajo de campo también bien interesante, pero faltaba de alguna manera como una pata dentro de todo este proyecto, que era abrir ese espacio a que las personas que directamente habitaban esos lugares dieran su propia, construyeran, ¿no? Su propia visión de ese paisaje en el que ellos y ellas vivían en ese día a día. Entonces, en este caso, fue también un proyecto que se orientó al contexto de la escuela y se trabajó con centros escolares que, bueno, primero hacían una visita a la exposición. En esta exposición es verdad que nos servía muy bien como para que introducir a través de este trabajo de los fotógrafos y fotógrafas cuestiones que tenían que ver con el paisaje, con la construcción del paisaje, con la mirada, con otras nociones de patrimonio, o sea, como muchas de las ideas que también, y yo creo el compañero aquí, Guillermo, también nos ha hecho una introducción maravillosa, ¿no? Con estos acercamientos al paisaje desde lo fotográfico y todo lo que nos trae, ¿no? Y lo que nos aporta esto a nivel de construcción, a nivel de construir una mirada, ¿no? Y esa toma de conciencia del lugar habitado. Bueno, eran una serie de sesiones que pasaban porque la fotógrafa también, o el fotógrafo que había trabajado en ese territorio, se acercaba al centro y, bueno, pues daba claves también sobre
maneras en las que él o ella se había aproximado al contexto. Y luego, bueno, pues había este trabajo por parte del alumnado de salir a fotografiar su propio paisaje. Era interesante también ver cómo, bueno, cómo era bastante difícil en ocasiones romper con esta idea de la representación de un territorio que no pasa, ¿no?, por el hito patrimonial, porque continuamente nos pasaba, ¿no?, esto de irse a fotografiar la iglesia del pueblo, el monumento tal, ¿no? Y bueno, pues había que hacer ahí como todo un trabajo de negociación y de debate con los chicos y chicas para llegar finalmente a extraer unas fotografías que verdaderamente hablasen de su paisaje, ¿no? Entonces luego venía un trabajo de análisis de esas imágenes, ¿no?, que era bonito porque en primer momento era una imagen propia, individual, se pasaba para hacer un análisis colectivo y destilar de esa imagen, destilar de esa imagen dónde estaban, digamos, como las claves que nos representaban, que representaban a todo el grupo, ¿no?, donde el grupo podía reconocerse. Y bueno, pues a partir de todo este proceso como de destilación y de trabajo así, de análisis colectivo, se llegaba finalmente a, bueno, a una presentación pública, ¿no?, en la que cada uno de los centros compartía pues, las fotografías que finalmente habían seleccionado. Y esto que para nosotras era especialmente valioso, no sé si podéis leer, pero bueno, este es del centro de Ajalbir, ¿no? Tenemos aquí una compañera que estuvo acompañando este proyecto, donde bueno, pues se recogían esas fotografías hechas por el alumnado y al tiempo, bueno, pues esas lecturas que ellos mismos elaboraban a partir de esta imagen. En este punto, que a mí me gustaba también mucho esta idea del fanzine que traía Lucía, ¿no?, que para nosotras, también como mediadoras culturales, este es un aspecto muy importante cuando activamos procesos de construcción o de creación colectiva. Es verdad que hay un punto en el trabajo que es como muy inmaterial, ¿no? Nosotras también trabajamos bastante de lo discursivo, que es verdad que en este proyecto se introdujo mucho este componente de la imagen, pero la imagen en este caso es lo que nos servía como detonante para activar reflexiones y conversación, pero muchas veces esto se nos queda en un campo de una inmaterialidad que a nosotras nos parece importante de alguna manera también aterrizar y recoger, ¿no? Con esta recogida es una manera de poner en valor y una cosa importantísima también es una forma de devolver, ¿no?, devolver a la gente con la que hemos construido algo en conjunto y de alguna manera, sí, darles ese reconocimiento y esa devolución que es necesaria. Genial. Voy en plan express para dejar tiempo para... No, era muy importante esto que decías, sí. Pero bueno, no quería dejar de hablaros de un proyecto que nos lleva ocupando bastante energía o concentración, foco. En los últimos 3 años, que tiene que ver con, bueno, nosotras lo hemos llamado Memorias de las luchas vecinales y nos está llevando a explorar varios de los pueblos, bueno, en alguna ocasión fueron, el subconsciente. Los barrios y distritos que formaron parte de la periferia, particularmente sur, y de la periferia de claro perfil obrero de la ciudad de Madrid. Nosotras, os lo cuento como muy breve, tenéis mucha info en nuestra web, vamos a desayunar aquí, podemos charlar por no extendernos, que no está bien. Pero bueno, os lo cuento así como el punto de partida, que sí que me parece interesante en este foro. Sí que veíamos que el movimiento vecinal español, particularmente en las ciudades de Madrid y Barcelona, pero también en otros núcleos urbanos, tiene un elevadísimo reconocimiento dentro de los círculos académicos. Hay un trabajo de memoria por parte de las asociaciones vecinales brutal, pero nosotras teníamos la sensación de que a nivel más a pie de calle, más social, digamos como más general, yo creo que me entendéis, no estaba como tan reconocido y queríamos ver cómo desde el lugar que nosotras trabajamos podíamos intentar aportar algo a esta cuestión y conseguir que se difundiera o se conociera entre personas que no se estaban interesando por esto, a pesar de que estaban muy interesadas en cuestiones que tienen que ver con los estudios urbanos. Entonces, como una panorámica así muy general, nosotras empezamos hace 3 años
Y nuestra primera propuesta fue hacer unos talleres de memoria con hombres y mujeres que habían participado activamente en los movimientos vecinales de los años 70 y 80. Es decir, era gente de una edad pues ya un poco avanzada, y nosotras veníamos con una idea propia, que era que no queríamos reproducir la historia que ya se estaba contando. Hay una historia oficial de los movimientos sociales, las fotografías son de Orcasitas se ha escrito muchísimo, sino que queríamos poner el foco en esas otras cosas que no se cuentan o donde no se pone tanta atención, y que para nosotras también tienen que ver con la lucha, que son las cuestiones que se desarrollan en el contexto de la vida cotidiana. Por eso hay como una mayoría de mujeres. Pero aquí nos encontrábamos con el reto de que lo que nosotras queríamos y lo que quería esa gente con la que estábamos trabajando era un poco diferente. No había un reconocimiento de esos pequeños gestos cotidianos como una lucha. Y fue ahí donde tuvimos que poner toda la energía de intentar buscar un lenguaje común y un diálogo que nos hiciera entendernos las unas a las otras, y cada una de las partes como ceder un poco en su terreno y encontrar un lugar común. A priori el proyecto se dirigía de nuevo a la comunidad educativa. Hicimos en una primera parte del proyecto una guía didáctica para que esto se estudiase en los institutos, lo pudieran trabajar los profesores, pero en siguientes fases nos dimos cuenta de que verdaderamente donde estaba la brecha no era tanto en la parte de la escuela, sino que era en esos otros públicos que no tienen una etiqueta y que no se estaban acercando a esta historia de las luchas vecinales. Porque desde las asociaciones nos decían: hacemos un montón de actos, de conmemoraciones, publicamos libros y viene mucha gente, pero siempre es la misma gente. Es gente de edad parecida a la nuestra, que estamos en los 70 y los 80, o si acaso algún profesor que se interesa. Pero ¿qué pasa con todo el resto de la población? Y ahí llevamos un par de años trabajando en elaborar un dispositivo que creemos que está funcionando bien, que es un mapa que tiene una dimensión sonora, que os poníamos antes un extracto, y que lo que permite es pasear por estos barrios y conocer su historia social a través de fragmentos de entrevistas que hemos hecho a vecinos y vecinas de los barrios. Voy a dar paso, nos estamos pasando de tiempo, a una lectura de las conclusiones que nos gustaría, que nos va a tomar un minuto, y ya estaría. Sí, aquí quería así como, bueno, leer, porque es que teníamos un texto así escrito y es verdad que yo estaba intentando aprenderlo y es que no, es que es mucho mejor leído. Y bueno, os leo. Sin historia viva, el patrimonio cultural se convierte en un producto, el patrimonio o el paisaje, ¿no?, cultural se convierte en un producto vacío que queda expuesto a ser comercializado como una carcasa, como una imagen fácilmente consumible. Para evitar esto, tenemos que mantenerlo activo, aterrizándolo continuamente en su contexto, poniéndolo en diálogo con las comunidades con las que se convive en el presente y con sus necesidades, para así abrir la posibilidad de volver a narrar desde nuevas perspectivas que nos interpelen como sociedad, que propongan lecturas que respondan a nuestras problemáticas, incluyendo voces ignoradas que al ser puestas en el centro nos permitan imaginar otras formas de habitar ese lugar común. Al mismo tiempo, la revisión de las categorías de lo reseñable nos lleva a reivindicar una representación pública de la diversidad, tanto de comunidades como de valores. Esta revisión de nuestra historia y sus materializaciones ha de estar necesariamente orientada a poner en cuestión los sistemas de construcción de las narrativas heredadas desde su raíz. Trabajar con el patrimonio y el paisaje desde otras miradas no se trata solo de dar voz a aquellas realidades que han quedado excluidas de la posibilidad de autoenunciarse a lo largo de la historia y darles su lugar dentro de una narratividad que no las ha representado, sino de pensar por encima de todo en otros modos de construir estos sistemas de representación desde otros paradigmas que operen en el terreno de lo compartido por la comunidad. Si queremos no solo reivindicar el patrimonio que tenemos desde otras perspectivas, sino también pensar en cómo generar nuevas formas de patrimonio cultural o paisaje cultural que emanen de otros principios, las grandes preguntas que nos hacemos son: ¿cuál es la forma de representar estas memorias y valores en el espacio público? ¿Debemos adoptar la lógica del monumento, reinterpretarla, o su propia definición de base impide este ejercicio? ¿A qué principios queremos que responda la reivindicación de esas historias olvidadas? ¿Podemos inventar nuevas formas que nos ayuden a visibilizar sin cristalizar? Todos estos cuestionamientos
nacen de una concepción del patrimonio y el paisaje como ecosistema, es decir, como un elemento inserto en un contexto espacial, temporal y comunitario con el que se relaciona desde la interdependencia. Por eso, precisamente, no existen recetas ni fórmulas cerradas, pues hablamos de prácticas situadas, ancladas al territorio, a sus particularidades, lo que hace que en cada ocasión la respuesta debe ser diferente. Se trata, en definitiva, de aprender a imaginar cuáles son las formas en las que podemos construir saberes menos excluyentes y más apegados a las bases de la vida y la sociedad. Una llamada al desarrollo de una creatividad guiada por el deseo y materializada a través de la necesaria colaboración de los proyectos y procesos colectivos. Una llamada a pensar, narrar y crear juntas la ciudad que queremos y que nos representa. Gracias. Ay, perdón, que nos vamos. No sé si funciona, David. Sí, si no, Espero tener suerte. No, no tengo suerte. a ver. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda y Beatriz, por esta interesantísima charla. Dos notas simplemente que me interesaría resaltar. La primera es esa idea de esa tesis, ¿no?, de Carreri, de el andar como práctica estética, una cosa que además hacen fantástico en este colectivo. Y la segunda es el valor de la militancia, ¿no?, ese activismo, ese asociacionismo, esos colectivos de mediación cultural que ponen sobre la mesa temas que no habían salido hoy, pero que saldrán de nuevo en otras charlas. Así que muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado.